¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tadaima, yo soy Free Chicken y en este video quiero platicarles, o más bien hacerles una crítica de una de las películas que más esperaba yo ver y que lamentablemente no fue, pues digamos que muy satisfactoria. Estoy hablando nada más y nada menos que de Odd Taxi in the Woods, una película que prometía completar, darle un cierre justo a una de las mejores series de anime que vimos el año pasado y que lamentablemente, al menos en mi opinión, no logra dar con la marca prometida. No se vayan, que este video se pone un poquito polémico. Primero que nada, para quienes no han visto la serie original Odd Taxi, les recomiendo muchísimo que la vean, independientemente de que la película acaba no siendo satisfactoria y tengo que hacer, pues lamentablemente, esta crítica. La serie es extraordinaria, merece mucho la pena verse y sí, sin duda fue de lo mejor que vimos el año pasado. La cuestión es que esa serie tenía un final un tanto ambiguo, digamos, ¿no? Dejaba abierta la interpretación de lo que pudo haber pasado en una última escena, en un tono que creo que era bastante apropiado para la serie, que siempre había girado un poquito en torno a cierto misterio, tenernos como espectadores un poco extraviados en qué era lo que estaba pasando. Así que el final, que podía interpretarse de muchas maneras quizá, era lo más, pues sí, lo más apropiado, digamos, como en ese momento. Sin embargo, bueno, pues el éxito de la serie, que fue un poquito como insospechado, me parece a mí, que bueno, pues no contaba con grandes, digamos, como recursos de producción o de promoción, sino que simplemente fue un proyecto y un producto que fue creciendo en el gusto de la gente gracias a mucha gente que, como yo, la descubrimos en la temporada en la que se emitió y empezamos a recomendarla de boca en boca, y entre más pues gente la veía, más recomendaciones se hacían y acabó convirtiéndose en un fenómeno que, si bien no fue pues ahora sí que lo que revolucionó las ventas ni mucho menos, sí se convirtió de todos modos en algo relevante, importante, y creo que de ahí surgió el proyecto, la necesidad quizá de que el equipo formado por los estudios Ohm y Pix, junto con el director Baku Kinoshita, se decidieran a hacer esta película que desde el principio se nos prometió, y ahí no se nos mintió, que iba a ser al mismo tiempo recopilatoria y por otro lado iba a dar este cierre, digamos, ¿no?, a lo que la historia nos había planteado. Entonces, si no han visto Taxi, les recomiendo que dejen este video en pausa, vayan y abran la plataforma de Crunchyroll, se echan los 12 capítulos o 13, que no me acuerdo que dura esa serie, y luego regresan para que platiquemos un poquito sobre lo que ofrece este final. Aquí los espero. ¿Ya? Muy bien. Pues entonces vamos a platicar un poquito de qué es lo que ofrece la película Odd Taxi in the Woods y qué es lo que promete, pero a mi juicio no consigue entregar. Como ya se había comentado, la película Odd Taxi in the Woods pues se trataba de ser, primero que nada, un retelling, un resumen, una recopilación, digamos, de los acontecimientos de la serie. Cosa que, pues, considerando que la película dura alrededor de 2 horas, pues no era tan difícil quizá, ¿no? La serie vista como de manera general, directa, pues toma quizá un poquito más de ese tiempo. Bueno, algo más que ese tiempo, probablemente el doble ahora que lo pienso. No soy muy bueno, perdón, con las cuentas. Pero bueno, nos va construyendo un cuento que paulatinamente, capítulo a capítulo, con la presentación de cada uno de los personajes, del lugar en el que parten y de su particular participación en un drama que se va conjuntando y anudando hacia el final, bueno, pues la verdad es que consigue crear un ambiente muy, muy interesante. Ustedes recordarán, por supuesto, que todo esto gira en torno a que Odokawa, el taxista con aspecto de morsa que protagoniza esta historia, lleva en su taxi a una chica una noche antes de que desaparezca. Y esta desaparición
pues propicia de alguna forma que todas las cosas vayan sucediendo en torno a él, ¿no? Desde una turbia investigación policial hasta una guerra entre dos pequeñas facciones de, pues de delincuentes, digamos. En fin, cosas muy interesantes que pueden suceder en el contexto de una ciudad y que cuando platicábamos sobre esta serie en el Anime al Diván, ustedes si lo escuchan recordarán, hablábamos también de cómo jugaba un poco con una noción que todos entendemos muy bien, que es que en las ciudades, de una manera u otra, aunque parezca que todos estamos separados, cada quien en lo suyo, cada quien haciendo su vida como puede o como le da, en realidad todos estamos conectados de una u otra manera, y eso es lo que esta serie de alguna forma utiliza para contar su historia. Ahora bien, la película nos lleva otra vez a partes, sobre todo a las partes más relevantes de este relato, a partir de un método, digamos, bastante peculiar, que es el de una entrevista. Los espectadores somos puestos del lado del entrevistador desde el punto de vista de la cámara para simplemente escuchar lo que los otros tienen que decir, y efectivamente nos hablan desde su perspectiva, desde sus deseos, desde sus objetivos, desde los problemas que estaban enfrentando en un momento dado, y cómo todo eso se conjuntó para llegar a esta escena que es pues muy dramática, muy bella desde muchos puntos de vista, donde casi todo, tanto los hechos en sí mismos como los sentimientos y todo lo subjetivo de los personajes se conecta, que es esta escena en la que el taxi de Odokawa sale saltando por un puente sin terminar, o por un puente abierto, digamos, hacia el vacío, y termina cayendo en el agua, básicamente, ¿no? Una escena que tiene muchísimo significado, digamos, para todos los personajes, sobre todo todos los que tienen la oportunidad de presenciarla, ¿no? Y que de alguna manera resignifica todo el drama que tuvimos oportunidad de ver. Y hasta aquí podría decirse que todo bien. Para quienes, pues obviamente ya tienen mucho tiempo que terminamos de ver la serie, servía como un buen recordatorio de todo lo que había sucedido, de algunos detalles importantes, por supuesto, y sobre todo para recordar el cariño que le tenemos a ciertos personajes, muy especialmente al personaje de Hiroshi Odokawa, que no me dejarán mentir, es encantador. Ahora bien, el problema es precisamente la promesa que la película hace de alguna forma y que creo que no logra cumplir satisfactoriamente. Quienes ya vieron la serie, insisto, recordarán que esta terminaba con una escena bien ambigua, en la que después de que Odokawa recupera, digamos, como su salud mental desde cierto punto, bueno, su salud cerebral más que otra cosa, que es que antes, debido a un traumatismo psicológico, digamos, él veía a todas las personas como animales, ahora él recupera su capacidad de verlos como personas. Y eso, pues por supuesto que aparte de darle completamente sentido a muchas de las cosas que habíamos estado viendo, sobre todo desde el punto de vista de Odokawa, termina siendo útil a una tragedia. Recordarán ustedes que todo esto inicia precisamente porque Odokawa lleva a una persona en su taxi que después resulta que desaparece, y durante la serie encuentran en realidad su cadáver hundido en alguna parte del mar, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues resulta que en realidad nosotros como espectadores descubrimos la verdad de esta historia. Odokawa no llevó a la persona que desapareció, sino a la persona que la mató. A una chica que, pues por supuesto que quería convertirse en idol, en formar parte de este grupo de Mystery Kiss, y que cuando se entera de que el grupo finalmente va a debutar y va a tener su primer disco y presentaciones y estas cosas, pues ella decide que es el momento de hacer lo que sea por cumplir su sueño, y entonces ella misma acude en la noche a las oficinas de la agencia para asesinar a una de las chicas miembros de este grupo de idols, y entonces pues ella poder ocupar su lugar, cosa que hasta ese momento le había salido bien, por supuesto, ¿no? Ahora, conforme todo se va descubriendo y se va de alguna manera revelando la verdad de los hechos, al final en esta escena que nos dejaba un poco como en vilo, Odokawa, ya recuperado, insisto, de sus facultades visuales, digamos, sube en su taxi a esta misma chica, quien va con la intención no de hacer un viaje, por supuesto, sino de eliminar al único cabo suelto que queda ahí, que podría echarle a perder su historia, es decir,
a la persona que podría reconocer que ella fue en primer lugar a este lugar y que muy probablemente se encontró con la persona asesinada. Entonces, pues sí, evidentemente como espectadores lo que queríamos saber era qué había pasado ahí. Odokawa sobrevivió, triunfó el mal y esta chica pues le robó todo lo único que le quedaba al pobre, que era pues básicamente su vida y su recién recuperada salud, o qué es lo que había pasado ahí. Y lamentablemente, tengo que decírselos así, la película no logra hacer un argumento bien en ese último momento que de verdad era tan importante. Y hay varias razones para ello. Lo primero es que, si bien la escena es más larga, efectivamente esta chica se presenta, descubre que él realmente no la recuerda, y ambos tienen esta conversación en el que ambos hablan de su buena suerte. Ella termina diciéndole algo así como, bueno, pues entonces este va a ser un duelo de suertes, ¿no? Y acto seguido desenfunda el cuchillo que traía con ella y ataca a Odokawa. Pero, al menos en la escena más clara que tenemos a la vista, no se ve que lo golpee o que lo toque con el cuchillo, y lo que después tenemos es este momento en el que el taxi se agita y la escena se corta. No sabemos, no tenemos manera de saberlo, quién fue quien triunfó ahí, si Odokawa o la chica. Y más aún porque lo que sigue es todavía más misterioso. Lo que viene es una escena con Odokawa como humano en el que pues va a una cita de paseo con su enfermera favorita Shirakawa, ahora también ella como humana, en el que visitan el zoológico, ¿no? Y ven muchos animales, y después en los créditos vemos cómo de alguna manera todos los demás personajes van apareciendo ahí, también ellos todos en su forma humana, haciendo como que este grupo de pronto se resulta ser algo bastante feliz, ¿no? Donde pues aparentemente todo salió bien y demás. Sin embargo, la ambigüedad de estas dos maneras, de estos dos momentos, digamos, el primer momento en el que vemos este enfrentamiento entre Odokawa y esta chica, que ahora se me olvida el nombre, y luego vemos esta escena que no tiene nada que ver con lo primero, nos deja un poquito como en la ambigüedad de todas maneras. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Triunfó Odokawa y logró, pues ahora sí que vencer a esta chica, entregarla a las autoridades como seguramente él habría hecho, y resuelto el caso de tal forma que con eso se liberara pues ahora sí que la inocencia de la otra chica de Mystery Kiss, que había estado como muy, pues obviamente sojuzgada por toda la situación, o bien pues qué había pasado ahí. Y la verdad es que sigue sin quedar claro, ¿no? O sea, y probablemente la película tiene ese mismo interés de dejarnos exactamente o casi tan exactamente como nos había dejado la serie original, en un final ambiguo, con un resultado incierto, en el que nosotros podemos pensar lo que querramos pensar, ¿no? Ya he visto por ahí algunas teorías, por supuesto, en internet que tratan de explicar qué es lo que pasó, y algunas piensan, por ejemplo, que este final donde se ve a Odokawa siendo feliz con los demás, etcétera, podría ser más bien como un sueño, como un ideal, y que la realidad es que no salió vivo de ese ataque. O bien algunos piensan que pues simplemente es como la continuación. No tenemos por qué ver explícitamente cómo derrota a esta chica y cómo la entrega a las autoridades, y sí tenemos en cambio que ver cómo es feliz después de salir ileso de todo este drama. Así que pues lamentablemente, precisamente por la ambigüedad con la que la película maneja este momento, terminamos exactamente en las mismas, si no es que peor en realidad, que como nos había dejado la serie original. Y yo digo que peor en realidad, porque la serie nos había dejado sí con una situación como completamente ambigua, pero sin hacer ningún aspaviento más. Simplemente nos dejó en este punto en el que los dos se encuentran y se sobreentiende cuál es la intención de ella, pero no llegamos al punto de verles actuar. De tal forma que podemos pensar lo que sea. Podemos pensar que ella lo mató, que él probablemente se salvó, y ese era prácticamente el punto que había dejado. Así que la película Odd Taxi in the Woods realmente no podría decir que le suma algo a esta historia, y sí podría decir que le resta. Porque su estilo de narración, la manera en la que supuestamente quiere completar el cuento para nosotros, pues está bien en primera instancia, pero la verdad es que era completamente innecesario. Podríamos nosotros volver a ver la serie todas las veces que fuera necesaria con la genialidad que tiene, y disfrutarla igual y profundizar en el drama de cada uno de los personajes sin necesidad de esta muleta
que creo que pues simplemente surgió del hecho de que pues la historia tuvo éxito, mucho más éxito del que se esperaba, y decidieron sacarle un poquito más, digamos, ¿no? Crear un poquito más a partir de eso y ver si de alguna manera se podía conseguir un efecto diferente, un poquito más de ingresos, qué sé yo, ¿no? Y creo que lamentablemente no logra su cometido, así que pues mi recomendación es, si todavía no ven la película, no pierdan su tiempo, mejor vuelvan a ver la serie, disfrútenla como si fuera la primera vez y quédense con ese final ambiguo, porque creo que de todos modos esa era la intención. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme como siempre en un video más de Tadaima. Ya saben que aquí en pues en este medio tenemos un montón de contenido para ustedes, empezando obviamente por pues estos videos, por el Tadaima Live que pueden ustedes ver completamente en vivo en este mismo canal todos los miércoles en punto de las 8:30 de la noche, hora de la Ciudad de México, y que también tenemos podcast, entre ellos el Anime al Diván, que conduzco yo cada semana hablando sobre la actualidad de cada temporada de anime y alguno que otro especial. El Rage Quit, en el que Marmota y Q se dedican a hablar y a rantear sobre todo de lo que está pasando en el mundo de los videojuegos. Y por supuesto el Shuffle, en el que Kika les habla y les recomienda algunas de las series, películas y demás que probablemente, bueno, a menudo no suelen ser anime, pero que también son interesantes y pueden ustedes disfrutar en cines o en distintas plataformas de streaming. No olviden además que pues las noticias más importantes las tenemos siempre en tadaima.com.mx. Si les gustó este video, denle like, por supuesto, suscríbanse si no lo han hecho todavía, denle click a la campanita para que les avise siempre que tengamos nuevos videos, y nos vemos muy pronto en un video más de Tadaima. Bye.